¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Gerardo Reyes y les hablaré sobre la demanda energética mundial. Abarca las energías renovables desde el 19 y se ha implementado nuevas energías gracias a los recursos renovables como es la energía solar y la energía eólica. En el caso de la nuclear, Francia ha manejado el 77% en el consumo de su energía y ha aumentado hasta un 0.9% al año en su uso. El sector energético en México, debido a la reforma energética, se ha aumentado la demanda de inversiones y se cree que en el Golfo de México es más rico en petróleo de lo que las cifras nos demuestran. Eh, en cuanto a la electricidad, ya se puede generar energía limpia por medio de un sistema privado, el cual puede facilitar el ahorro de energía con CFE, y las plantas de ciclo combinado son las que más se implementarán, eh, y lo que viene siendo aumentará la demanda del gas en el futuro. Por un ejemplo está el gasoducto Transcanadá, que viene desde el sur de Texas hasta México, y esa compañía es la primera compañía privada que ha hecho ese tipo de transporte de gas aquí en México. El hecho de que los países cuenten con recursos no implica que sean desarrollados, puestos que a pesar de México posee muchos recursos acorde a la tecnología. También los cambios ambientales, el medio ambiente publicado por la Semarnat nos dice que en Sonora ha nevado y en Oaxaca ha habido ráfagas de viento y granizado, y en Laredo, Tamaulipas, ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora. Y también nos mencionan que para el 2050 eh, desaparecerá el maíz y los efectos invernaderos natural se reflejará hacia afuera y permite que el clima sea ideal para lo que viene siendo la ATM, y también el diseño del prototipo de medio alterno sustentable y base científica. El sustentable soluciona lo que viene siendo eh, la solución problemática del estudio del mercado de la sustentabilidad, panel gubernamental de la problemática ambiental por la UCC, eh, aumento de temperatura hasta 4 grados centígrados en los últimos años en la actualidad de México, y las causas del cambio climático en un cambio de clima atribuido son los efectos, es el efecto invernadero natural, ya que las causas naturales son provocadas por nosotros los humanos. Y respecto a la capa de ozono, es la era delgada, lo que hacía que el clima tuviera condiciones ideales. Al agudizarse la capa, la radiación incrementaba y la, la incidencia no puede expedirse a la atmósfera, por lo que se ve el aumento de temperaturas y el derretimiento de ambos polos, y en causa del efecto invernadero, eh, del efecto de los gases. Eh, Al leer las cifras de los últimos años del aumento del CO2, China es el primer lugar en contaminar el medio ambiente por efectos invernaderos. En los últimos 50 años se ha incrementado los gases de CO2 y ha llegado también a la pérdida de bosques silvestres, entre otros factores por la temperatura de la superficie terrestre se han aumentado, lo cual significa un riesgo, y por el aumento de temperatura desde 1901 a 2012. Cada año hay un pico de tiempo más elevado que el anterior. Esto afecta mucho en todo el mundo, ya que hay sequías en cultivos y el ganado se pierde debido a la seca y
también afecta mucho a lo que es la alimentación, también las cosechas, todo eso que dependen del agua lluvia y por la causa de que no hay suficiente agua o se seca y pues hay muchas pérdidas. En los últimos 50 años con el desarrollo industrial se ha contaminado más y también ha llegado a la pérdida de bosques silvestres, entre otros factores. La temperatura de la superficie terrestre ha incrementado, lo cual significa un alto riesgo por el aumento de temperatura desde 1901 a 2012. También cada año hay un pico de tiempo más elevado que el anterior y esto afecta mucho en todo el mundo. También hay sequías en cultivos, el ganado se pierde debido a la seca y lo que afecta toda la alimentación y hay protocolos. El protocolo Kioto es uno de ellos y se hizo en 1990 gracias a la ONU y se implementó hasta que las industrias se comprometieron a reducir los gases que nos afectan hasta un 5%, por lo que Estados Unidos se salió del protocolo Kioto o el plan EPA. El Acuerdo de París es la continuación del Acuerdo de Kioto y para el 2020 se retirará al entrar Donald Trump el puesto que quería evitar lo que vienen siendo las inversiones y se reducirá la temperatura de 2 a 2.5 en México y la Ley General del Cambio Climático de la Ciudad de México reducirá a 50% y 20%. Con lo que es la problemática medioambiental, un dato muy importante y que es de mucha relevancia mencionar es que en 1993 se firma lo que es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es una serie de sucesos que se da como medida de lo que es la prevención del deterioro del medio ambiente y la disminución de los gases de efecto invernadero, que puede ser tanto el CO2 como otro tipo de gases contaminantes que puedan estar expidiendo pues cualquier tipo de empresas que se dediquen a la fabricación. Sabemos que en realidad no hay ninguna energía que no contamine por completo, ya que aunque sea una mínima parte, cualquier tipo de energía contamina, y esto es a la gran abundancia del uso de lo que son los hidrocarburos. El protocolo de Kioto tiene mucho que ver con lo que es el Acuerdo de París, que como sabemos el Acuerdo de París, al igual que el protocolo de Kioto, son acuerdos que se formaron con las potencias mundiales más grandes, incluyendo lo que es la presencia de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos en el protocolo de Kioto fue uno de los primeros países en salirse, y esto afecta mucho porque el hecho de que una potencia mundial se salga de un protocolo medioambiental da mucho de qué hablar. Así como sabemos que actualmente, desde que Estados Unidos se salió del protocolo de París, fue cuando llegó a lo que es la presidencia el ahora actual presidente Donald Trump. El hecho de que también Estados Unidos en esos momentos se haya salido de lo que es el Acuerdo de París, pues también da mucho de qué hablar acerca de qué va a pasar con lo que se había logrado disminuir, y en cuanto a lo que es en materia energética y producción de energía, cuando se le estaba dando realce a lo que eran las energías renovables. Sabemos que a pesar de que hay países que tienen por completo implementadas las energías renovables, hay otros, como lo es México, que se encuentran países o se consideran países que están aún en vías de desarrollo, que están en proceso a la transición de lo que son los combustibles convencionales a lo que son los combustibles alternativos, a lo que son las energías alternativas. Sin embargo, pues esto es algo que se tiene que ir dando con el paso del tiempo, y pues como sabemos también en parte de lo que es la problemática medioambiental, pues afecta mucho lo que son los gases de efecto invernadero. Antes se creía o se tenía la teoría de que aumentaba el calentamiento global porque se hacía más gruesa la capa de ozono, y en verdad esto es algo que no es completamente cierto, ya que el cambio climático y el deterioro ambiental se da a que cada vez se adelgaza más la capa de ozono. Por lo tanto, esto hace que los rayos incidentes del sol, los rayos ultravioleta, toda la radiación entre y se quede en lo que es toda la atmósfera terrestre. Por eso últimamente los bruscos muy altos de lo que son entre temperaturas bajas y temperaturas altas, y lo que hace que también se estén derritiendo los polos. El hecho de que se derritan los polos no es algo que se pueda tomar a la ligera, ya que el derretimiento de los polos puede ocasionar también una grave ejecución en cuanto a las mareas. Las mareas rigen muchas cosas como lo que es la orientación, entonces esto también puede provocar no solo que los Países Bajos comiencen a
a hundirse debido a lo que es que se eleve el nivel del mar, y una serie de problemáticas que se pueden ir generando con el transcurso del tiempo. Es por eso que se le tiene que dar importancia a lo que es la problemática medioambiental en cuanto a lo que sería pues prácticamente todos los daños que pueden causar pues sí, los combustibles convencionales. Sabemos que esta transición no va a ser fácil, porque tan solo en los combustibles convencionales, como lo es el petróleo y como lo es el gas natural, son las fuentes económicas más grandes de todo el mundo. Entonces esta transición se puede dar, se va a ir dando con el paso del tiempo, pero no puede ser de una manera más acelerada. Existen combustibles como el principal, que es el que estamos hablando, en este caso, que es el hidrógeno, y como sabemos, el hidrógeno tiene la capacidad de ser muchísimo más eficiente que lo que es el petróleo, y esto es a que tiene una eficiencia 3 veces mayor. Sin embargo, pues son temas que se van a ir tocando más adelante, y pues son problemáticas que aún se tienen que solucionar en cuanto a su almacenamiento, en cuanto a su producción, pero esperemos que en realidad el hidrógeno se pueda convertir en una energía del futuro, y con el paso y el transcurso del tiempo pues se puedan ideando e innovando cuáles son las características o el cubrimiento de esas necesidades que se tienen para poder llegar a como lo que sería pues la energía del futuro. En cuanto al análisis de las energías alternativas, sí tenemos las energías convencionales que ya las conocemos, el petróleo, el gas natural, el carbón. Sin embargo, es aquí donde viene la transición a las energías alternativas y a las energías renovables. Sabemos que como energías primarias pues tenemos la solar, la eólica, la hidráulica, porque son aquellas energías que nos brinda la naturaleza. También es muy importante mencionar que, como les decía, no hay una energía que no contamine, ya que si nosotros vamos a transportar hidrógeno, sabemos que el hidrógeno, a la hora de transportarlo en un medio de transporte, a pesar de que es complicado, es únicamente un ejemplo, contamina. Si queremos transportar biomasa, contamina. No hay energía que en tanto a su producción, en su transporte, en su ejecución, en la fabricación de sus piezas no contamine. Todas contaminan, pero ¿por qué optar por esas energías alternativas o energías renovables? No por el hecho de que no contaminen, sino por el hecho de que contaminan menos. Esto es lo que hace que se vuelvan energías más viables y que puedan llegar a facilitar lo que es la reducción de gases contaminantes y lo que sería el deterioro al medio ambiente. En cuanto a lo que son las energías primarias, contamos como por ejemplo lo que es la energía hidráulica, la energía solar, la fotovoltaica, que sabemos que es la energía que obtenemos por medio del sol, y actualmente conocemos lo que son los arreglos fotovoltaicos, que son los que se utilizan actualmente. De hecho, México tiene mucho favorecimiento por el hecho de que penetra o llega una gran irradiancia de la atmósfera. Es por eso que pues en México existen los campos solares, principalmente en lugares como lo es Sonora, como lo es Coahuila, y el hecho de que tengamos esta posición de esta gran incidencia térmica es lo que permite que pues México sea un país factible para poder colocar lo que son campos solares. Incluso en la actualidad ya se encuentran pues poco a poco revolucionando lo que es energía solar para lo que son también casas habitaciones. Incluso aquí Tampico también tiene una gran irradiancia solar, y pues un dato sería que sabemos que por nuestra posición normalmente los paneles se ponen a lo que son 22.5 grados, y es lo que permite obtener mayor radiación de lo que son de lo que es los rayos solares, y que lo que es la celda fotovoltaica por medio de los fotones pueda absorber este calor y generar lo que es energía. También lo que es la energía térmica, que sabemos que es por medio de calor, la energía geotérmica, que es por medio del calor pero que se encuentra por el subsuelo, la energía eólica, que sabemos que es la energía cinética del viento, la energía por biomasa, que sabemos que es todo aquel tipo de energía que se obtenga de materia orgánica o materia orgánica residual, lo que es la energía mareomotriz, que sabemos que es desarrollada por el movimiento del mar, que también en la mareomotriz está lo que es la ondimotriz. También está la energía mareomotérmica. Tenemos la energía nuclear, pero la energía nuclear se divide por fisión y por fusión, que incluso sabemos que generalmente esto se relaciona mucho con lo que son las bombas nucleares. Y un dato de la fisión y la fusión juntas es que para realizar el ataque de Hiroshima y Nagasaki se utilizó una bomba que llevaba lo que era la fisión y lo que llevaba la fusión. Sin embargo, a pesar de que tenemos todas estas energías alternativas, el hidrógeno no deja de ser la energía principal. El hidrógeno tiene grandes propiedades, sin embargo, el hecho de que sea más energía la que
más energía la que se produzca que la que se puede utilizar, es lo que hace que todavía los costos de producción sigan estando muy elevados. Sin embargo, esto no quita que con el paso del tiempo se pueda llegar a la tecnología que pueda abaratar los costos de producción para que así la obtención sea muchísimo más fácil. Ok, yo les voy a hablar acerca del hidrógeno en general, propiedades, características y su historia. Bueno, el hidrógeno sabemos que es el elemento más abundante en el universo, siendo así que ocupa el 90% de este en peso. También es el tercero más abundante en la Tierra. El hidrógeno, a pesar de ser muy abundante, no es común encontrarlo de forma pura. Por su facilidad de reaccionar con otros elementos, se encuentra casi siempre en compuestos, ya sea con oxígeno produciendo agua o con carbono produciendo metano. El hidrógeno, a comparación de otros combustibles como el carbón, el petróleo o el gas natural, no es un elemento, no es un recurso natural, perdón, ya que no se puede obtener de la naturaleza. Para obtener hidrógeno es necesario obtenerlo de otra materia, ya sea de agua, biomasa, combustibles fósiles, etcétera. Y para cambiar esta materia a hidrógeno es necesario una fuente de energía primaria, ya sea de nuclear, energías renovables o fósiles. El hidrógeno sabemos que tiene varias propiedades, características de él, como que su densidad es muy baja, tan solo llega a 0.0899 kilogramos sobre newton metro cúbico. También sabemos que el hidrógeno es inodoro, incoloro e insípido. El hidrógeno siempre se encuentra como una molécula diatómica, es decir, que tiene dos átomos de hidrógeno. Es por esto que se representa siempre como H2. El hidrógeno también es una mezcla en equilibrio de ortohidrógeno y parahidrógeno. La diferencia entre ellos es la rotación relativa del spin atómico. Cuando su spin van en el mismo sentido, se dice que son moléculas de ortohidrógeno. Cuando su spin van en sentido contrario, es cuando son moléculas de parahidrógeno. Como quiera, cuando la temperatura va disminuyendo, las moléculas de ortohidrógeno se convierten en moléculas de parahidrógeno. Esta es una propiedad que se toma mucho en cuenta cuando se va a hacer la licuación del hidrógeno. El hidrógeno tiene un poder calorífico, un gran contenido de energía por unidad de masa grande. De hecho, su límite superior llega a 141 megajoules sobre kilogramo y su límite calorífico inferior llega a 119 megajoules sobre kilogramo. Estos valores son muy grandes a comparación de otros combustibles fósiles, siendo así que el límite inferior del hidrógeno llega a ser hasta 3 veces mayor que el de la gasolina. Por su baja densidad, el hidrógeno solo tiene estas características cuando es por unidad de masa. Cuando queremos ver su contenido energético por unidad de volumen, nos damos cuenta que es muy bajo. De hecho, su límite inferior llega apenas a los 10.8 megajoules sobre metro cúbico. Aunque si queremos aumentar este poder calorífico, su densidad energética, solo necesitamos aumentar la presión o disminuir la temperatura. El hidrógeno en sí por sí solo no es flamable, no es explosivo, es una molécula estable, pero
las mezclas del hidrógeno con oxígeno, aire u otros oxidantes, sí es altamente inflamable. Sus límites de inflamabilidad en aire seco, por ejemplo, a una presión constante de 101.3 kilopascales y su temperatura de 25 grados centígrados, son de 4.1 y 74.8 para sus límites inferior y superior respectivamente. Para la mezcla de hidrógeno con oxígeno, su límite inferior sigue siendo el mismo, pero su límite superior de inflamabilidad ya llega a los 94%. Una variación por debajo de la presión de 101.3 kilopascales aumentaría el límite inferior y disminuiría el límite superior de inflamabilidad. Estas son cosas que hemos visto en la clase de seminario de ingeniería de energía con hidrógeno. Esas son las características principales. También vimos un poco acerca de su historia. Por ejemplo, que el primero que obtuvo hidrógeno fue von Hohenheim, aunque él no era consciente de que este gas era un solo elemento y que era inflamable. Lo obtuvo de manera inconsciente mediante una reacción de metal ácido. Robert Boyle fue quien lo redescubrió, y ya se dio cuenta que era por la reacción de un metal con un ácido diluido. Cavendish fue quien identificó ya plenamente que este aire era flamable, y también que al ser quemado solo producía vapor de agua. Ya en 1783 Lavoisier fue quien le dio el nombre de hidrógeno, del griego hidro, que es agua, y genos, que es generador. En 1900 von Zeppelin dirigió su primer vuelo con dirigible, utilizando el hidrógeno ya como combustible. El hidrógeno puede ser obtenido de muchas formas, ya sea con electrólisis, derivados de petróleo, combustibles fósiles, con energías renovables o biomasa. El hidrógeno tiene diversas aplicaciones, desde la síntesis del amoníaco hasta la aplicación como combustibles para automóviles, y la más importante, la que más se utiliza hoy en día es para el combustible en naves espaciales. Es lo que más se ha utilizado, para lo que más se ha utilizado el hidrógeno. Sin embargo, para lo que se quiere realizar la producción de hidrógeno hoy en día, es para la producción de energía eléctrica, que a pesar de que aún no se encuentra una manera muy factible y barata de poner al hidrógeno como productor de energía eléctrica, se están haciendo e investigando nuevas tecnologías que en un futuro puedan hacer que el hidrógeno sea el que sustituya a los combustibles fósiles, haciendo así una menor emisión de gases invernaderos, disminuyendo esos otros combustibles, y adoptando al hidrógeno ya como un verdadero combustible limpio. Es por eso que al hidrógeno se le llama como la energía del futuro. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias. Vamos a hablar, último tema, el almacenamiento de hidrógeno y normas de seguridad. Bueno, como introducción, esto se refiere a la metodología para almacenar hidrógeno para su uso subsecuente. Y bueno, el almacenar hidrógeno es uno de los objetivos que tiene el ser humano para en un futuro establecer
pues una economía de este elemento. Y bueno, la mayoría de las investigaciones dirigidas al almacenamiento del hidrógeno pues se enfocan más que nada en buscar una solución o almacenar de una manera más compacta, ligera, pues para poder emplearlo en sus futuros vehículos de hidrógeno. Y bueno, para cumplir este dicho objetivo, pues estudia la optimización de distintos métodos que, como vienen siendo, incluyen pues presiones altas y temperaturas criogénicas. Bueno, el hidrógeno en comparación a los hidrocarburos como la gasolina o el propano, pues el hidrógeno es mucho más difícil de almacenar y transportar porque la tecnología que nosotros tenemos actualmente no es lo suficientemente seguro para poder almacenar este elemento. Y bueno, como sabrán, el gas de hidrógeno tiene una densidad muy baja y por lo tanto necesita de un tanque mucho más grande o de mayor tamaño para poder pues meter cantidad de masa. Bueno, retomando este tema de almacenamiento, pues como sabrán existen pues varias formas para almacenar hidrógeno que cumplen ciertas medidas o requisitos para que estos se puedan pues emplear en diferentes situaciones. Y pues uno de los sistemas de almacenamiento pues pueden ser a gas a presión, en forma líquida o criogénica e hidruros metálicos. Y pues estas tres tienen una gran fiabilidad que pueden estar presentes en el mercado y así en un futuro pues tener una suficiente garantía. Y para hablar sobre el almacenamiento de hidrógeno como gas comprimido, pues esta es la forma de almacenamiento que cuenta con una mayor experiencia o que es más popular, por así decirlo. El hidrógeno pues, puede ser almacenado como gas en forma gaseosa en diferentes tipos de depósitos, como un depósito de superficie, o un estacionario o unas cavernas subterráneas. Y pues normalmente o convencionalmente se almacenan en tanques metálicos, que estos son pues capaces de soportar alrededor de 30.000 o 35.000 kilopascales, pero sin embargo se están modificando estos tanques para hacerlos un poco más ligeros. ¿Cómo es eso? Pues cambiando los materiales, obviamente, por ejemplo pues fibra de carbono o aluminio, para que se haga pues más fácil su transporte. Y estos tanques, que pues van a ser nuevos, tienen una capacidad, una resistencia de más de 70.000 kilopascales. El almacenamiento de hidrógeno criogénico es la forma preferida de almacenamiento de hidrógeno porque es a grandes cantidades. Como verán, aquí se utiliza pues en las aviaciones, en pues, vuelos espaciales. Y como saben, el hidrógeno líquido ha facilitado muchos de los programas de investigación espacial y por eso ha tenido una gran aplicación pues tanto a eso, porque pues es mejor utilizar hidrógeno que pues gasolina, porque el hidrógeno es 3 veces más, o sea, brinda 3 veces más energía que los otros hidrocarburos. Y para el almacenamiento de pues se necesita básicamente pues un recipiente que nos proporcione pues un aislante térmico y asimismo también disminuir las pérdidas de calor por los 3 mecanismos, que es de conducción, convección y radiación. Y pues ya el almacenamiento de hidruros metálicos, pues esta representa la forma más segura de almacenar hidrógeno, ya que es muy fiable, pero su desventaja es de que puede ser muy costosa. Y pues la base del método consiste pues en ciertos metales y aleaciones metálicas que tienen la propiedad de formar pues enlaces covalentes, pues también formando lo que conoce como hidruros metálicos, que se descomponen cuando se calientan, pues liberando este elemento que es el hidrógeno. Y pues el hidruro se forma sometiendo pues un determinado metal a una presión pues muy elevada de hidrógeno, lo que se ocasiona que el metal actuara como si fuera una esponja,
absorbiendo los átomos de, pues, de hidrógeno, ¿no? En su estructura cristalina, y pues para luego de disminuir su presión exterior para que el metal libere pues el hidrógeno. Bueno, hablando ahora de seguridad, pues cabe mencionar que como introducción dice que pues la extrema inflamabilidad que tiene el hidrógeno pues conlleva a una gran preocupación en su introducción como portador de energía. Mucha gente relaciona pues al hidrógeno como un elemento muy peligroso, y pues sí, tienen razón. Es un elemento que es demasiado explosivo. Necesita una fuente de ignición para llevar la inflamabilidad o su combustión. Y también la gente relaciona esto con el accidente que ocurrió en Hindenburg en 1937, donde un dirigible pues tipo alemán o un Zeppelin pues explotó, ya que pues estaba lleno de hidrógeno. Y por otro escenario más realista fue el de Estocolmo, que un camión que transportaba pues ciertos gases industriales, al momento de descargar uno de argón, uno de hidrógeno se lo disparado, haciendo explotar a 18 tanques que estaban repletos de hidrógeno. Tenían, pues la explosión fue de 4,5 kilogramos de hidrógeno. Pero fuera de esto, hablamos de los principales riesgos asociados al manejo y uso de hidrógeno. Esto es como precaución. Puede haber en el hidrógeno fuegos, explosiones, unas fugas, dispersión del hidrógeno, fallos en los tanques de almacenamientos, fallos en los sistemas y apertura de cierre, y pues la condensación del aire. Unas propiedades del hidrógeno que lo hacen más seguro que otros combustibles es que el hidrógeno no es autoexplosivo. Como había mencionado, se necesita una fuente de ignición para llevar a cabo la explosión. Como otro punto, el hidrógeno no es tóxico. No es tóxico, ni sus derivados de su combustión lo son. Tercer punto, el hidrógeno tiene una alta difusidad. Pues sí, al momento, si el hidrógeno llega a escaparse de un almacén o algo, pues no se va a quedar ahí. El hidrógeno buscará una salida alternativa y se escapará dispersándose en el aire. El hidrógeno no forma una forma de fuego, esto es cierto. Pues a comparación, en contraste de otros combustibles, el hidrógeno no es como un pegamento, como la gasolina, que se cae, se derrama y deja una alfombra de fuego. El hidrógeno no. El hidrógeno lo que hace es la combustión, pues solamente hace combustión y explota, y pues desaparece. Y pues el calor radiante emitido por la llama del hidrógeno es 10 veces menor que una llama emitida por los hidrocarburos. Eso da el ejemplo de un cohete que comparan su llama, y el hidrógeno no se ve debido a que en la combustión no existe el carbono. Y pues un equipamiento de seguridad para almacenar hidrógeno debe tener un sistema de detección de hidrógeno, arrastrallamas, sistema de alarmas remotas, señalización de advertencia y unos dispositivos de detección de fuego. El hidrógeno líquido, como saben, para que un gas pase a líquido se necesita que esté a una temperatura de menos 250 grados Celsius, en excepción del helio. De ahí en fuera pues todos son sólidos. Y esto se debe estar, almacén o donde esté instalado debe estar alejado de los demás gases para que no exista una explosión, porque al combinarse el aire y el hidrógeno pues tiende a ser muy peligroso. Como sabemos, en la actualidad la producción de hidrógeno es un proceso muy costoso y muy laborioso. Tenemos también cuestiones como lo que es su almacenamiento, como lo que es su distribución. De por sí el hecho de almacenarlo es algo complicado, porque almacenar un hidrógeno incluye de tener altas presiones. Es por eso que el hecho de que incluya altas presiones hace que su volumen sea muchísimo más grande. Si yo quiero almacenar 30.000 kilopascales de hidrógeno en un tanque, este va a tener un volumen 3 veces mayor a lo que tendría un tanque de gasolina. Esto es lo que hace difícil su almacenamiento, el hecho de su volumen, su transportación, porque como sabemos el hidrógeno es un material que por sí solo no puede
ser explosivo. Sin embargo, sabemos que mucho movimiento puede ocasionar que entre sus moléculas haya fricción y esto pues llega a provocar que haya una interacción, una explosión, que puede llegar a salir disparado como proyectil si hay una fuga, etcétera, situaciones que hacen complicada o que aún complican el hecho de llegar a lo que es su implementación como una energía convencional en la actualidad y que se pueda utilizar de manera postergada, no convencional por el hecho de que sean relacionándolo con los combustibles convencionales, sino por el hecho de que sea una energía que se pueda establecer por completo. Es por eso que nos dedicamos a hacer un proyecto en el cual tratamos de buscar una forma innovadora de poder llegar a lo que es la producción del hidrógeno. Encontramos un documento de la Universidad de Sevilla, España, en el cual hablaba de la facilidad de llegar a la producción de hidrógeno por medio de lo que era la producción de bioetanol y la producción de biometanol. Sin embargo, el metanol solió ser un poco más factible debido a que el metanol en su estructura natural, que como sabemos el metanol se extrae de lo que es la biomasa y se está implementando actualmente como un biocombustible, pues se extrae fácilmente el hidrógeno debido a que también contiene otros materiales como lo son monóxido de carbono y dióxido de carbono en pequeñas cantidades. En esa investigación hablaba acerca de cómo se puede obtener por medio de la producción del metanol el hidrógeno con muchísima facilidad, pero para ello se llevaba a cabo un proceso que era en un reactor catalítico de membrana. Antes de llegar al reactor catalítico de membrana, se llevaban a cabo procesos en los que tenía que hacerse el metanol como gas de síntesis. Eran muchos procesos físico-químicos porque principalmente lo que es un reactor catalítico de membrana es un proceso altamente térmico, tiene que estar a temperaturas muy altas. En este proyecto se logró obtener lo que era un hidrógeno al 97%. Si en una obtención normal se puede sacar un hidrógeno al 100%, en este proyecto se obtenía el 97%. Y este hidrógeno lograba tener un 0.2 de eficiencia mayor a lo que era un hidrógeno convencional obtenido por ejemplo, de lo que podía ser la hidrólisis. Tratamos nosotros de lo que era eficientar todo este proceso. Sin embargo, el hecho de hacer un prototipo en el que pudiéramos suplantar el proceso desde tener el metanol hasta llegar a lo que es un reactor catalítico de membrana se volvía muy complicado, por lo cual tratamos de eficientar este proyecto tomando la idea de utilizar el metanol para poder obtener el hidrógeno, pero hacerlo de una manera más sencilla. Nos dimos cuenta que el metanol es un combustible que una vez que lo obtenemos de la biomasa, que una vez que se tiene ya sea de la materia orgánica o inorgánica, es muy fácil de extraer el hidrógeno debido a que pues en su mayoría, como mencioné, es monóxido de carbono y es hidrógeno. Logramos investigar un poco más y nos dimos cuenta que para llegar únicamente a lo que es la producción de metanol por medio de biocombustibles se utiliza mucho lo que es el gas de síntesis. El gas de síntesis es un proceso en el que se puede llamar como gas artificial, en el cual un combustible se somete a lo que es una destilación para poder llegar a obtener algún producto. Resulta que cuando el metanol o biometanol se somete a un proceso de síntesis, es decir, lo pasamos por una destilación, esto se vuelve más factible porque en materia de investigación es más fácil para nosotros crear un prototipo en el cual podamos llegar a la destilación de lo que sería el metanol y posteriormente hacer lo que sería la separación y obtención del hidrógeno. Una vez que se destila el vapor de ya nada más sería obtener el vapor o capturar ese vapor y por medio de se obtiene lo que es el hidrógeno. Sin embargo, este proceso sería muchísimo más fácil para nosotros en cuanto a la obtención de hidrógeno que hacer un prototipo para lo que sería un reactor catalítico de membrana. Cuando se tiene un bioetanol, es un poco menor a cuento de la eficiencia a un metanol comercial. Sin embargo, el hecho de que se estén impulsando las energías renovables, como lo es la biomasa, como lo son muchas otras, facilita la obtención de poder tener a la mano lo que es bioetanol, lo que hace de esta alternativa innovadora un poco más sencilla, ya que como comentamos únicamente tendríamos lo que es el biometanol, el metanol, lo sometemos a una destilación y poco a poco se va extrayendo o se van separando lo que es el hidrógeno. Es como si hiciéramos un prototipo de la separación del hidrógeno del agua, es prácticamente
lo mismo que se haría con un metanol. Obviamente tendríamos la presencia de lo que sería el monóxido de carbono o dióxido de carbono, pero como sabemos, pues el hecho de que únicamente se encuentren estos dos elementos o estas dos sustancias en lo que es el metanol facilita muchísimo más la extracción a que cuando se quiere obtener por medio de electrólisis, que como sabemos que consume demasiada energía, o como cuando se quiere obtener de los combustibles fósiles que traen muchísimas impurezas y hace que el proceso para poder llegar a la obtención del hidrógeno se vaya alargando mucho más. En cuanto al estudio que hicimos con lo que sería la obtención del hidrógeno por medio del metanol o del bioetanol, sí, nuestro hidrógeno es un poco menos eficiente a lo del proyecto. Sin embargo, logramos encontrar una alternativa de poder producir el hidrógeno a mayor costo. Es más fácil tener una planta de destilación en la cual se pueda meter lo que es el metanol, el biometanol, y poder obtener lo que es el hidrógeno, a utilizar mucha energía o invertir mucha energía en procesos físicos, en procesos térmicos, para poder hacer que el hidrógeno pase por un reactor catalítico de membrana. Sabemos que en la actualidad no hay energía que no contamine, hay energías que contaminan menos, pero el hecho de producir electricidad, el hecho de consumir electricidad, de tener una fábrica trabajando, hace que tanto puedan tener desechos residuales, que tanto puedan tener gases tóxicos fuera de lo que sería el CO2, cualquier otro tipo de gases. El hecho de estar consumiendo electricidad, aunque sea una electricidad alternativa, aunque sea una electricidad obtenida de un proceso de ciclos combinados, termina contaminando. Estos son ejemplos, pero es para dar a entender que todo tipo de energía que se consume contamina. Estaríamos creando hidrógeno, a la mejor menor cantidad de hidrógeno, sin embargo es un proceso que nos va a permitir consumir menos energía, que nos va a permitir abaratar lo que es la producción de hidrógeno, y que bueno, con el paso del tiempo, con el paso de nuestra investigación, podemos ir tratando de llegar a atar cabos para poder hacer de este proceso un poco más rápido y que nos pueda dar una mayor producción de lo que sería el hidrógeno. De acuerdo a la investigación, por medio de lo que sería aproximadamente 1 litro de bioetanol, se vendría sacando lo que sería más o menos extrayendo el 30-40% de hidrógeno. Todo esto es meramente teórico, sin embargo esperamos poder seguir trabajando con esas alternativas para poder llegar a la obtención plasmada en un prototipo y poder tratar de eficientar y mejorar este proyecto. A lo mejor no se pudo eficientar el proyecto del reactor catalítico de membrana, pero sí se puede encontrar, o se pudo y se logró encontrar, una alternativa más barata que pueda hacer que el costo de producción del hidrógeno sea más económico y puedan llegar a la implementación del hidrógeno como energía del futuro.